y Él llevó nuestra culpa limpiándonos del pecado. Le decimos: cansado y triste vine al Salvador, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, eterna dicha de su amor, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré.
gozoso alabaré, porque Él me salvó. Si vienes hoy a Cristo pecador, tu culpa llevará, perdón tendrás si acudes al Señor, tu culpa llevará, y limpiará tu corazón, y dirás feliz en tu canción, mi culpa Él llevó. Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Les saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que estén disfrutando de las bendiciones de Dios en este día muy especial. Queremos saludar a cada uno de ustedes que están en sus hogares y también a los que nos sintonizan o nos están viendo en diferentes partes de Lima y de nuestro Perú y también de Centroamérica, a nuestros hermanos de Guatemala. Les saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les saludamos también a nuestros hermanos que están en Puerto Rico sintonizándonos. Y por qué no decir también en Panamá. Allí tenemos la familia, mi tía Marina y sus hijos nos sintonizan desde allí. Saludos a ellos desde Perú. La gloria sea nuestro Dios, pero también nos sintonizan en España, nos sintonizan en los Estados Unidos, y gracias a Dios por este medio que podemos llegar a ellos y saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer la palabra del Señor, mis amados hermanos. Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 4, el versículo 7, nos dice la palabra del Señor así: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar al Señor antes de seguir con el mensaje de la palabra del Señor. Venimos ante el trono de tu gracia, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, para agradecerte por tu palabra leída en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque tú estás en control de todo. Oramos en el nombre de Jesús, pidiendo tu bendición y tu dirección en esta predicación de tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, a toda verdad. Gracias por cada uno de mis hermanos que nos sintonizan en este día, en este precioso día. Aquí en el Perú nos acordamos de nuestro hermano Pastor Ugarte, que está en Puno con su familia. Oh Señor, bendice esta familia también allí que predica tu palabra. En Pucallpa, el pastor David y su familia también, Señor, tu bendición sea allí, Padre Santo. Oramos, Padre Celestial, también por nuestros hermanos que están en Guatemala, Damaris, escuchándonos la predicación de la palabra del Señor, y otros siervos tuyos, nuestro Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendice a nuestros hermanos que están en Puerto Rico también, sintonizándonos, la familia Huertas, la familia Ortega, la familia Espada, la familia que nos están sintonizando. Bendito sea tu nombre, Señor Dios eterno. Que nuestras vidas estén consagradas a ti, Señor, orando, Padre, unidos por la situación del mundo entero, que estamos pasando momentos tan difíciles, Señor. Pero gracias, Señor, porque tu misericordia es para siempre. Tu palabra nos dice que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Oramos esta mañana, Señor nuestro Dios, por nuestros hermanos aquí en Lima, que están pasando
situaciones muy difíciles. Pero gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Tu palabra dice, si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ninguna cosa, Señor, nos puede separar, ni hambre, ni espada, ni enfermedad. Ninguna cosa nos puede separar del amor de Dios, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Señor, en tus manos encomendamos este mensaje para la gloria de tu nombre. Así oramos, nuestro Dios, en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén y amén. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7 nos dice que más el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Qué nos hace pensar que el fin de todas las cosas se acerca, mis amados hermanos? Estamos viendo lo que está sucediendo en el mundo entero. Estamos viendo que cada día que transcurre en nuestras vidas, nos acercamos más y más a ese momento glorioso cuando nuestro Señor Jesucristo viene por su iglesia, viene a llevar a su iglesia. ¿Y quiénes son sus iglesias? Toda persona que ha nacido de nuevo, toda persona que aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Toda persona que ha confesado sus pecados en arrepentimiento y aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador. Esas son su iglesia. No son las cuatro paredes. Bendito sea nuestro Dios. Dice la palabra del Señor que el fin de todas las cosas se acerca. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, escribe este tema escatológico con el fin de animar a sus lectores que estaban sufriendo por haber creído y haber aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Pero dice, ¿qué cosas sucederán antes de que el Señor viene por su iglesia, antes de que el fin de las cosas se termina? ¿Qué cosas sucederán? Veamos lo que dice Mateo capítulo 24, por favor. Vamos a leer Mateo capítulo 24, lo que dice la palabra del Señor allí. Sus discípulos le preguntan al Señor allí en capítulo 24, todas las cosas están llegando a su fin. Y el Señor le dice aquí claramente, dice versículo 3 del capítulo 24 de Mateo, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Preocupados los discípulos preguntan a su Señor. Y encontramos aquí, mis amados hermanos, lo que dice la respuesta del Señor Jesús. Le dice aquí en el versículo 4 del capítulo 24. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Yo soy el Cristo. En primer lugar vemos aquí que el Señor Jesús le dice que habrá falsos cristos antes de que el Señor venga por su iglesia. Muchos han dicho y muchos podrán decir, yo soy el Cristo. Pero nadie podrá hacer lo que Cristo hizo. ¿Qué es lo que Cristo hizo, mis amados hermanos? Veamos en Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, vamos a leer lo que dice allí la palabra del Señor, el versículo 22 y 23. Lucas capítulo 7. Abra su Biblia allí donde está, en su casita. Vea lo que dice allí, versículo 22 y versículo 23. Dice la palabra del Señor así. Y respondiendo Jesús le dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Esto es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo cuando Él estaba en la tierra, aquí entre los hombres.
Pero no solamente eso, mis amados hermanos. ¿Qué otro Cristo como nuestro Señor podría dar su vida por la humanidad? Nuestro Señor Jesús murió en la cruz del Calvario. Y no solamente murió, sino también resucitó al tercer día. ¿Qué otro Cristo pueda resucitar al tercer día y ascender al cielo? Nadie, por más que puedan decir, yo soy el Cristo, nadie puede hacer lo que nuestro Señor Jesús hizo. Y además la palabra del Señor nos dice, Isaías capítulo 61, nos dice que en Jesús se cumplió la profecía de Isaías 61, versículo 1, versículo 2. Pero no solamente nos dice la palabra del Señor que vendrán falsos cristos. También nos dice en el versículo 6 del capítulo 24 de Mateo, oiréis de guerra, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mis amados hermanos, guerras y rumores de guerras. El 28 de julio de 1914 se estalló la Primera Guerra Mundial. Todo el tiempo hay rumores de guerra, todo el tiempo hay conflictos, pero dice, ¿qué cosas sucedieron en nuestro mundo? Ya dije, el 28 de julio de 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. El 1 de septiembre de 1939, la Segunda Guerra Mundial, Alemania, Italia y Japón se unieron contra los aliados de Inglaterra, Francia, Unión Soviética, reforzado por Estados Unidos en 1941, la Segunda Guerra Mundial. Luego, mis amados hermanos, viene la guerra de Vietnam, la guerra del Golfo Pérsico, la guerra entre Irak e Irán. Siempre existe rumores de guerra. Y nada de nuevo será cuando otra guerra mundial se arma en la humanidad. ¿Cómo es posible, mis amados hermanos, que entre humanos nos estamos matando, nos estamos exterminando? Pero así dice la palabra del Señor, que habrá guerras, rumores de guerras, antes de que el Señor Jesús venga. Pero también nos dice la palabra del Señor que en el versículo 7 nos dice que terremotos en diferentes lugares. ¿Quién no se acuerda del 31 de mayo de 1970, cuando un terremoto terminó a miles de personas, a miles de peruanos en Huaraz? ¿Quién no se acuerda, hermanos, de eso? Quizás los que todavía no han nacido. Pero el 15 de agosto del 2007, el terremoto en Pisco, miles de personas perdieron la vida. Hay huracanes, hay inundaciones, hay maremotos, incendios por todas partes en estos tiempos, en estos días. Miles de animales silvestres están falleciendo, están muriendo por causa de los incendios. Los volcanes están cada vez más reavivando. Hermanos míos, en cualquier momento puede haber un terremoto muy grande también, como dice la palabra del Señor. Pero no dice la palabra del Señor que habrá terremotos en diferentes lugares. Y efectivamente, pero también el versículo 7 del capítulo 24 de Mateo nos dice que habrá pestes, hambre, mis amados hermanos, pestes y hambres. Las peores enfermedades en la humanidad aparecieron, hermanos, en 1340, la peste negra. Comenzó en Asia Central, murió 75 millones de personas. Fue una pandemia, como hoy en día estamos pasando, hoy en día estamos experimentando. Se extendió toda Europa, mató a 30 millones de habitantes, de personas. Pero no solamente estas enfermedades, estas pestes que aparecen, hermanos. También nos dice que apareció el poliomielitis. Es una enfermedad contagiosa, es devastadora. La viruela
enfermedad infecciosa y también contagiosa. El cólera, producido por vómito y diarrea, son enfermedades mortales que aparecen en nuestra humanidad. Mis amados hermanos, no solamente eso, había enfermedades también, la malaria, la peste bubónica, la gripe española, mató a miles de personas, entre 20 a 40 millones de personas en 1918, 1919. Y aparece luego la influenza, que también mató a muchas personas. El virus de ARN, la influenza, el SIDA, y ahora estamos luchando con este coronavirus. Con el tiempo aparecerán muchas otras enfermedades y pestes, dice la palabra del Señor. Hambre. Lo que está el hombre experimentando hoy en día no es nada con lo que va a suceder, hermanos míos, en tiempo de la gran tribulación. Lo que nos habla Apocalipsis capítulo 6, el versículo 6 y el versículo 7. Vamos a leer por un momentito lo que dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 6. Mira lo que dice la palabra del Señor allí, mis amados hermanos. Abra su Biblia, por favor, y si puede leer lo que dice allí, Apocalipsis 6, versículo 6 nos dice: y oí una gran voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo. El que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad. La mortandad es las enfermedades que aparecen, las pestes que aparecen, y con las fieras de la tierra. Todo esto pasará, sucederá, mis amados hermanos, en la gran tribulación. Debemos estar preparados, como dice la palabra del Señor. Pestes, hambres. El hambre es fatal. Ya nosotros podemos ver en la palabra del Señor cuando en Lamentaciones dicen los hombres, nuestro cuerpo se ha ennegrecido. Cuando el hombre muere de hambre, hermano, se vuelve como la piel se ennegrece y muere el hombre. Todo dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 24, otra vez nos dice la palabra del Señor que todo esto, versículo 8, será principio de dolores, Pero también no solamente viene el hambre, viene la peste, sino también viene la tribulación, el odio, persecución y muerte por causa del evangelio. Miles de personas han dado sus vidas por causa del evangelio, por predicar la palabra del Señor, por predicar y por creer en Cristo Jesús. Por esta causa, miles de personas están siendo martirizados por haber aceptado a Jesucristo y predicar el evangelio de Jesús. Hay mucha gente que odia a los cristianos, que odia a los evangélicos. Yo no sé por qué. Al contrario, nosotros seguimos predicando la palabra del Señor. Pero también dice la palabra del Señor, Mateo 24, versículo 11, nos dice que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Dice la palabra del Señor que Jeremías 23, 16, que aparecerán con nuevas revelaciones, entre comillas, y engañarán a muchos. Falsos profetas se están levantando hoy en día, mis amados hermanos. Y tenemos que tener discernimiento, tenemos que tener discernimiento a la luz de la palabra del Señor. Si los profetas están diciendo lo que Dios ha dicho, pero ya los profetas, hermanos, ya están en la presencia del Señor. Pero ahora nos toca predicar la palabra del Señor.
Pero no solamente los falsos profetas aparecerán, mis amados hermanos. También nos dice la palabra del Señor que antes que el Señor venga por su iglesia, dice la palabra del Señor que seremos aborrecidos. Entonces se entregarán a tribulación y os matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Y qué más dice la palabra del Señor? Que habrá una gran apostasía. Habrá una gran apostasía. ¿Qué es la apostasía? Dar las espaldas a Dios, apartarse de los caminos del Señor. Habrá una indiferencia a las cosas de Dios. Predicamos por la radio, por la televisión, por internet. Predicamos la palabra del Señor. La gente no quiere escuchar lo que es el evangelio de Jesucristo. Y los que han escuchado muchas veces son indiferentes a las cosas del Señor. Llegan tarde a la iglesia. Están allí, no leen su Biblia durante la semana. No están orando, no tampoco están testificando de Cristo. Hay una gran apostasía. Habrá una gran apostasía antes que el Señor venga a esta tierra. Y también nos dice la palabra del Señor que capítulo 24 de Mateo, versículo 12 nos dice, mis amados, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ya no hay ese amor. Los hijos no llegarán a los padres tampoco llegarán a los hijos. Habrá, hermanos, una frialdad para las cosas de Dios y entre las familias. Qué triste es eso, ¿verdad? Y no quisiéramos eso, mis amados hermanos, pero dice, por haberse multiplicado la maldad se va multiplicando cada vez más hoy en día. La maldad se multiplica. Hermanos, la palabra del Señor nos dice claramente, esta maldad nos dice, vamos a Génesis capítulo 6 para ver lo que nos dice allí la palabra del Señor en cuanto a la maldad del hombre. Nos dice allí la palabra del Señor, mis amados hermanos. El versículo 5 nos dice que la multiplicación de la maldad. Dice aquí la palabra del Señor, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que de todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Solamente el mal. Entonces aquí vemos la maldad moral del hombre. Génesis nos muestra cómo la maldad iba multiplicándose y por causa de ello vino el diluvio. Pero también, hermano, nos dice la palabra del Señor que en Génesis capítulo 19, versículo 1 adelante nos dice que Dios tuvo que castigar a dos ciudades, a Sodoma y a Gomorra. El sodomismo era en ese tiempo increíble y Dios tuvo que castigar. Pero también en esos días, hermanos, la maldad se ha multiplicado. La maldad se ha multiplicado. Pero no solamente la maldad moral, sino también la maldad satánica. En el tiempo de Noé, la maldad satánica se había multiplicado. Como los hombres mirando a las mujeres, llegaban a ellos, dice la palabra del Señor, que y de ellos nacieron los gigantes. Gigantes no solo en estatura, sino también en maldad, mis amados hermanos. Y también nos habla de la maldad social. Génesis capítulo 6, versículo 11 nos dice la palabra del Señor. Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia, corrupción. Nos habla aquí de corrupción. Habrá corrupción en las altas esferas de la sociedad. Habrá corrupción de todo nivel, mis amados hermanos. Esferas, pero también nos habla de violencia por todas partes. La tierra se llenó de violencia hoy en día. La tierra está llena de violencia, mis amados hermanos. No solamente de corrupción. Ya ustedes
sacan sus propias conclusiones. ¿En qué contexto nos tocó vivir, mis amados, cuando vemos lo que está sucediendo en nuestro Perú? ¿En qué contexto nos tocó vivir la corrupción y la violencia? El día de ayer asesinaron a un joven de 19 años frente a la puerta de su casa. Antes que llegue el toque de queda, lo asesinaron. ¿Dónde estamos? Pero también ayer mismo asaltaron a un joven que reparte pollos. Oh, mis amados, si así es antes del toque de queda, pero cuando todo vuelve a su normalidad, ¿qué va a suceder en nuestra sociedad? Seguiremos escuchando lo que las muertes, los asesinatos, los asaltos. ¿Dónde está la seguridad ciudadana? Escuche esto, mi amado hermano y amigo. Dios en su palabra nos dice, no es que necesitamos policías, no hay esto. Si bien los policías, hermanos, damos gracias por ellos a Dios. Pero dice la palabra del Señor, si Dios no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pero si Dios no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Oremos al Señor para que Dios siga teniendo misericordia de nosotros. Pero también nos dice en Lucas capítulo 17, versículo 28, nos dice que antes que el Señor venga por su iglesia, antes que termine antes que venga el fin, dice Pedro, nos dice la palabra del Señor que la gente, hermanos amados, los seres humanos, se caracterizarán por una vida materialista, por una vida materialista. El versículo 28 del capítulo 17 de Lucas nos dice que comían y bebían. ¿De qué nos habla esto? De una vida social. El hombre come y bebe, pero también nos dice allí que compraban y vendían. Nos habla de una vida comercial. Eso es lo que está sucediendo hoy en día en nuestra vida social. Pero también dice aquí el versículo 28, plantaban y edificaban. ¿De qué nos habla esto? De la vida familiar. Pero todo esto parece normal, mis amados hermanos. Casarse y darse en casamiento, parece normal, ¿verdad? Plantar y edificar, comprar y vender, comer y beber, todo esto parece normal. Es la vida normal del ser humano. Pero ¿cómo es hoy en día la vida espiritual, la vida moral del hombre? ¿Cómo es? Ahí es cuando leemos Romanos capítulo 1, versículo 24, versículo 26, versículo 28, que Dios les entregó. ¿Por qué? Porque no supieron adorar a Dios, no supieron darle gracias y vivían una vida desenfrenada. Adulterio, fornicación, inmundicias, todo eso por causa del pecado, dieron las espaldas a Dios, mis amados hermanos. Pero no solamente eso nos dice la palabra del Señor, sino que mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 4. Vamos a leer lo que dice 1 Timoteo capítulo 4. Aquí en la palabra del Señor. 1 Timoteo capítulo 4 nos dice, ¿qué nos dice aquí la palabra del Señor? 1 Timoteo capítulo 4, el versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. A doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque lo que Dios creó es bueno
Y nada es de desechar si se toma con acción de gracias, con acción de gracias. Doctrina de demonios, mis amados hermanos. ¿De qué está hablando esto? Nadie ignora, mis amados hermanos, lo que está sucediendo en nuestra sociedad. La gente está buscando seguridad, está buscando saber del futuro. ¿Y a quiénes acuden? ¿No? Estamos creyendo más en la astrología que en la dirección de Dios. La astrología. Qué pena me da que hay personas que no salen de su casa si no leen. ¿Qué dice su signo astrológico? ¿Están creyendo más eso? Nuestro Dios es quien guía nuestros pasos. Nuestro Dios es quien nos sostiene y nos cuida y nos protege, porque nuestras vidas están en sus santas y benditas manos. Debemos nosotros confiar en lo que dice la palabra del Señor. No solamente eso, mis amados hermanos, sino dice que aumento de la brujería. Siempre hubo la brujería, pero en estos días abiertamente manifiestan sus negocios. Este es un negocio redondo para estas personas. Muchas personas acuden. Hace poco vino una persona decirme: pastor, quiero confesar que yo estoy haciendo esto y el otro. Yo le dije: arrepiéntese, porque esto no es de Dios, este es de Satanás, el diablo. La hechicería, mis amados hermanos. Triste sería que una persona que, habiendo creído en Cristo, aún está haciendo estas cosas. Pero no solamente eso, sino también la adivinación. Quieren saber qué cosas, dónde está las cosas que lo ha perdido. Buscan a los adivinos, buscan a los medios. Mis amados hermanos, esto está aumentando cada vez más. La parapsicología, que no es nuevo, sigue siendo antiguo y también está aumentando cada vez. Estamos viendo, hermanos, que el hombre está buscando más estas cosas en vez de buscar la voluntad de Dios, en vez de buscar a Cristo Jesús, que puede salvarle de la ira que viene. Lo que estamos viendo en estos días no es nada comparable con la gran tribulación que vendrá a la humanidad. ¿Pero acaso hay personas que están rindiendo sus corazones en estos días viendo lo que está sucediendo? Al contrario, algunos levantan sus ojos al cielo y maldicen a Dios. Hermanos míos, el Hijo de Dios, el creyente, debe humillar su corazón delante del Señor. Pero, hermanos, dice la palabra del Señor que la cercanía del fin se acerca. Es decir, el fin se acerca de todas las cosas. El fin de todas las cosas se acerca. Y a nosotros como hijos de Dios, hermanos míos, ¿qué debemos hacer ante esta realidad? Usted que conoce a Cristo, usted que entregó su vida al Señor, ¿qué debe hacer usted ante esta realidad? Quiero decirle, no solamente a los que han creído a Cristo, sino también a los que no conocen a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. A usted que me está viendo, a usted que me está escuchando, le digo esta mañana, le digo a usted, como dice la palabra del Señor, ya Jesús viene pronto por su iglesia. ¿Qué debe hacer usted? Debe estar preparado para ese momento cuando el Señor viene a llevar su iglesia. El fin de todas las cosas se acerca. ¿Y cómo debe usted prepararse para ese día, para ese momento? En primer lugar, aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Reconociendo que usted es pecador. Reconociendo que ha quebrantado los mandamientos de Dios. Y arrepintiéndose de todos sus pecados y confesando sus pecados a Dios y pidiéndole perdón. Invitar a Jesucristo a su corazón y decirle: Señor, yo soy pecador, perdóname, limpia mis pecados.
yo reconozco que has muerto por mí en la cruz del Calvario y me arrepiento de todo corazón y acepto a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Ven y sé Señor de mi vida. Entonces usted va a estar preparado cuando el Señor venga por su iglesia. Usted puede ir con Él. Usted puede ir porque usted es un hijo de Dios, como dice la palabra del Señor. Dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hechos hijos de Dios. Por eso le invito esta mañana, rendir su corazón a Cristo, aceptarle a Él como Señor y Salvador de su vida, porque el fin de todas las cosas se acerca. Mi amado amigo que me está escuchando, que me está viendo, el fin de todas las cosas se acerca. ¿Qué dirá el Señor en su presencia? ¿Qué le dirá cuando llega ese día? Pero también quiero dirigirme a todas las personas que ya aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. ¿Cómo debemos estar preparados? Nos dice la palabra del Señor que consagrando nuestras vidas al Señor, viviendo en santidad. Quiero leer lo que dice la palabra del Señor en Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3, mis amados hermanos, dice la palabra del Señor así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no conoce. Perdón, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Usted y yo, que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, somos hijos de Dios. Y dice la palabra del Señor: y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué cosa? Con cuerpo ya glorificado. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Como Él es. Es decir, cuerpo glorificado, mis amados hermanos. Y dice el versículo 3: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Porque todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Quiere decir que si usted aceptó a Cristo, viva una vida de santidad, vive una vida de obediencia, vive una vida de gozo en el Señor, agradándole a Él, obedeciéndole a Él, como dice la palabra del Señor. Esa es una forma de estar preparados, pero también como iglesia, nos dice la palabra del Señor que debemos seguir predicando el Evangelio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Pero ¿qué es el Evangelio? Nos dice la palabra del Señor claramente. En 1 Corintios capítulo 15, los primeros versículos nos dice que el Evangelio es que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Pero no solamente murió, no solamente derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario, sino que también nos dice que al tercer día Él resucitó victorioso de la muerte. Resucitó. ¿Qué hombre sobre la tierra después de haber muerto resucitó? Nadie, solamente nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es esas buenas noticias, que nuestro Señor Jesús murió, que nuestro Señor Jesús resucitó. Pero no solamente nos dice eso la palabra del Señor, que sino también nos dice que Jesús, después de resucitado, ascendió a los cielos. Ascendió a los cielos. Y nos dice la palabra del Señor que está a la diestra de Dios, su Padre, intercediendo por nosotros. Pero no solamente eso, mis amados hermanos, sino que la palabra del Señor nos dice, el Evangelio nos dice que Jesús viene otra vez. Viene otra vez por su iglesia y después viene con su iglesia. Y ahí cuando los ángeles le dicen a los discípulos,
¿Por qué estáis mirando al cielo cuando el Señor ascendió? Así como habéis visto ir al cielo, así vendrá Jesús. Todo ojo lo verá, dice la palabra del Señor. Pero cuando viene por su iglesia, vendrá como ladrón en la noche. Dice, no sabemos a qué horas y a qué momento, pero el fin de todas las cosas se acerca, mis amados hermanos y amigos. El evangelio, entonces, debemos de seguir como iglesia, seguir predicando este evangelio. Ya el próximo, bueno, hoy día es domingo de Ramos, la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí tiene mucho significado para nosotros los cristianos. Y viene la Semana Santa, como dice la palabra del Señor. Y es cuando tenemos que predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esas buenas noticias que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, por usted y por mí, como dice la palabra del Señor. Y mis amados, y también nos dice la palabra del Señor que el fin de todas las cosas debe motivarnos a seguir amando a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo, como dice la palabra del Señor, y a nuestro prójimo, que haya ese ferviente amor hacia Dios y hacia nuestro prójimo. Como dice 1 de Juan 4:20, el que dice que ama a Dios debe amar a su hermano, porque si odias a tu hermano a quien ves, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves? El amor entre hermanos debe ser la manifestación del amor de Dios. Seguir amando a Dios y al prójimo. Y nos motiva a tener ferviente amor, dice la palabra del Señor, entre hermanos. Ese amor genuino, ese amor que en verdad se manifiesta en los momentos de necesidad. La gloria sea nuestro Dios. También, hermanos, la cercanía del fin debe motivarnos a vivir sobriamente en pensamientos en medio de una situación caótica en que estamos viviendo. Y seguir velando en oración, mis amados. Y seguir predicando, como ya dije, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos experimentando cambios, más cambios en estos días. Cambios, hermanos amados, en la naturaleza. ¿Y qué podemos decir de todo ello? Hay mucha contaminación. El aire está contaminado. El agua está contaminada. La tierra está contaminada. Aún las frutas que comemos, las verduras, ya están fumigados con veneno. Nos estamos matando. Pero la esperanza, hermanos míos, amigo que me escucha, la esperanza que tenemos en esos días es que nuestro Señor Jesús pronto viene. Nuestro Jesús pronto viene. Y la palabra del Señor nos dice que debemos estar preparados para ese momento glorioso, para ese momento dichoso de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero terminar este mensaje esta mañana haciéndole una pregunta. Amado hermano, amado amigo, ¿está usted preparado para el encuentro con Cristo Jesús? ¿Está usted preparado para ese momento cuando el Señor viene a llevar a su iglesia? ¿Y está 100% seguro que usted va a ir con el Señor? ¿O está usted preparado si muere esta noche? ¿Está usted seguro que irá al cielo? ¿Dónde pasará la eternidad? ¿Dónde pasará la eternidad? ¿Pasará con Cristo o pasará en el infierno? Acuérdese cuando el Señor estaba colgado en la cruz. Pudo decir a este malhechor: hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios quiere que usted y yo estemos con Él. Señor dijo: voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
¿No quisiera usted estar con el Señor? Este mundo es un mundo de lágrimas. Este valle es un valle de sufrimientos. Todo lo que vemos es principio de dolores. Pero Cristo Jesús le ama. Por eso es que murió por usted. Por eso es que murió por mí. Porque dice la palabra del Señor, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué va a hacer con Cristo esta mañana? Amado hermano, está consagrando su vida, está viviendo a la expectativa de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que incline su rostro. Quiero que incline su rostro y cierre sus ojos en estos momentos y piénsalo muy bien. Recuerda lo que dice 1 de Pedro capítulo 4 versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Allí donde está, no sé en qué circunstancia, en qué momento, pero le invito a usted que todavía no aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, dile al Señor, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco, Señor, que he quebrantado tus leyes. Señor Jesús, quiero que tú me perdones. Me arrepiento de todos mis pecados. Quiero que tú me perdones, Señor. Y quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Te acepto como Señor de mi vida y como mi Salvador. Yo quiero estar contigo como dice tu palabra. En esta mañana, Señor, entrego mi vida a ti, reconociendo que moriste por mí en la cruz del Calvario. Derramaste tu preciosa sangre por mí, reconociendo que tomaste mi lugar. Señor Jesús, gracias. Gracias por aceptarme como tu hijo. Y quiero decirle, si usted ha hecho esta oración, quiero decirle lo que dice la palabra del Señor. Hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Los ángeles hacen fiesta. Pero a ti, hermano, que también me estás escuchando, a ti, hermano, que me estás viendo, también quiero decirte esta mañana, orando al Señor. Señor Jesús, perdóname. Yo he pecado contra ti, Señor. Muchas veces siendo indiferente a las cosas tuyas, teniendo en poco el estudio de tu palabra, teniendo en poco el tiempo de oración a ti, oh Dios de los cielos, teniendo en poco, Señor, el anunciar tu evangelio, teniendo en poco tu gracia, tu misericordia. Perdóname, Señor, pudiendo llegar temprano para adorarte, alabarte como iglesia. Estoy llegando tarde. Señor Jesús, en esta mañana, perdóname, Señor mi Dios. No quiero continuar en esa actitud. Cambia mi vida. Quiero estar preparado. Quiero consagrar mi vida a ti, oh Señor. Quiero ser un cristiano fiel, glorificando tu nombre en todo momento. Si comemos o bebemos, dice la palabra del Señor, o hacemos cualquier otra cosa, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Me arrepiento, humillo mi corazón delante de ti. Sí, amados hermanos, ustedes y yo podemos decir, no somos mejor que otros, sino decir como Nehemías dijo, yo y mi pueblo hemos pecado. Sí, perdónanos, Señor, perdónanos. Si tú quieres, Padre Celestial, puedes desaparecer en un abrir y cerrar de ojos estos virus que están invadiendo el mundo entero, porque para ti nada es imposible. Pero como el hombre te dio las espaldas, pero como el hombre no te da gracias, Señor mi Dios,
la ira se manifiesta, la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Perdónanos, Señor. Gracias por escuchar nuestras oraciones. Nos humillamos en tu presencia. Gracias, Señor. Muchísimas gracias. Si usted, amigo, aceptó a Jesucristo, queremos ayudarle. Comunícase con nosotros. Visítanos en la iglesia. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Mis amados hermanos, sigamos orando al Señor. Sigamos en esa comunión los unos con los otros por medio del teléfono. Pero creen otra vez, hermanos y amigos que nos escuchan en todas partes, estamos orando al Señor cada día por ustedes. Que Dios nos siga bendiciendo y que Dios nos siga manifestando su gracia. Y mientras estamos en esta tierra, debemos vivir a la expectativa de que el Señor pronto viene. El fin de todas las cosas se acerca. Está llegando todo a su punto final, mis amados hermanos. Por eso les digo, amemos a Dios con todo nuestro ser y al prójimo como a nosotros mismos. Que Dios los bendiga. Un abrazo para todos de la familia pastoral. Un abrazo para cada una de las familias por quienes oramos de nuestra iglesia y de los que nos están sintonizando. Muchas gracias. Hasta otro momento. Poder mío, gloria a Dios, con su justicia Cristo me vistió, en mi pecado envuelto Él sufrió, en Cristo vivo Él por mí murió, su manto por Jesús cumplió en mi favor, ya justo soy, mas no por mi virtud, fue por su vida y muerte en la cruz. Me aferro a Cristo, quien por mí sufrió, en cuenta cruz la espalda Dios me dio, por tanto amor deudo soy del Señor, mi ser entero, su manto por el mío Él cambió. Dios se complació, y el pecado ya desconquistó. Me aferro a Cristo, quien por mí sufrió, en cuenta cruz la espalda Dios me dio. Mi ser entero su manto por el mío gran dolor, al Hijo amado el Padre condenó, por mí Jesús sufrió la